Tensiones entre Rusia y Turquía crecen. Decae la esperanza de una tregua. Las tensiones entre aliados y adversarios del régimen sirio, en particular entre Rusia y Turquía, seguían aumentando este domingo por los bombardeos turcos en el norte del país, lo que aleja cada vez más la perspectiva de un alto al fuego. 14 de febrero 2016. Las tensiones entre los aliados y adversarios del régimen sirio, en particular entre Rusia y Turquía, seguían aumentando este domingo por los bombardeos turcos en el norte del país, lo que aleja cada vez más la perspectiva de un alto al fuego. El presidente estadounidense Barack Obama volvió a pedir a su homólogo ruso Vladimir Putin que ponga fin a los ataques rusos contra grupos de la oposición moderada en Siria, conforme al acuerdo internacional suscrito el jueves en Múnich. En un diálogo telefónico el sábado entre los dos gobernantes, Obama subrayó que actualmente es importante que Rusia juegue un rol constructivo y cese su campaña aérea contra las fuerzas de la oposición moderada en Siria, según el comunicado oficial. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores francés expresó en un comunicado su preocupación por la continua degradación de la situación en la región de Alepo y en el resto de Siria. El ejército turco, desoyendo la reprobación de Estados Unidos, bombardeó por segundo día consecutivo posiciones kurdas en el norte de Siria, en particular en los alrededores de la ciudad de Azaz, en la provincia de Alepo. La acción fue denunciada por el gobierno sirio, que condenó los repetidos ataques de Turquía contra la integridad territorial de Siria y pidió al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que pongan fin a los crímenes del régimen turco. Además, Damasco acusó a Turquía de haber permitido el paso a Siria de combatientes y armas para los rebeldes. Turquía deplora por su parte el apoyo militar de Estados Unidos a los grupos kurdos en Siria, en particular a las unidades de protección del pueblo. Las autoridades de Ankara temen que los kurdos, que ya ocupan gran parte del norte de Siria, extiendan su influencia a toda la zona fronteriza. En una conversación telefónica, el primer ministro turco Ahmet Davutoglu dijo a la canciller alemán Angela Merkel que su país va a seguir atacando en Siria. El avance de los grupos denominados Unidades de Protección del Pueblo en el oeste del río Éufrates es una línea roja, dijo el primer ministro turco Yalcin Erdogan. Son cuestiones que afectan a la seguridad nacional. Turquía, enemiga acérrima del régimen de Bashar al-Assad, está estudiando lanzar una operación terrestre conjuntamente con Arabia Saudita contra los yihadistas del Estado Islámico, indicó el sábado el ministro de Exteriores turco Mevlut Cavusoglu. Su par saudí, Adel Al-Jebir, afirmó este domingo sin dar detalles que su país podría desplegar fuerzas especiales en el marco de la coalición antiyihadista liderada por los Estados Unidos. Jebir vaticinó además que los esfuerzos de Rusia para salvar a Bashar al-Assad fracasarán y que su caída es una cuestión de tiempo. Sus declaraciones coinciden con el despliegue de aviones de combate saudíes en la base turca de Incirlik para intensificar las operaciones aéreas contra el Estado Islámico, según el alto responsable saudí de defensa. Fuerzas de Bashar al-Assad siguen avanzando. La cada vez mayor implicación de Arabia Saudita y Turquía, dos países de mayoría sunita, coinciden con las dificultades en Siria de los grupos rebeldes a los que apoyan, acosados por los kurdos y sobre todo por las fuerzas del régimen. Irán y Rusia, principales aliados de al-Assad, ya han advertido que no permitirán el envío de tropas terrestres. En ningún caso permitiremos que la situación en Siria evolucione conforme a la voluntad de los países rebeldes. Tomaremos las decisiones necesarias cuando llegue el momento, dijo el jefe adjunto del Estado Mayor iraní, el general Masoud Yazer Yeri,
En el terreno, el ejército sirio sigue avanzando en el norte de la provincia de Alepo y este domingo estaba a solo 3 kilómetros de Tal Rifat, uno de los 3 bastiones todavía en manos de los insurgentes en la región. La ofensiva en la zona de Alepo, que lanzó el régimen el 1 de febrero, ha provocado la huida de miles de personas, ahora bloqueadas en el norte de Azaz a la espera de que Turquía abra sus fronteras. En este contexto, Obama y Putin hablaron por teléfono y según el Kremlin hicieron una evaluación positiva del acuerdo del viernes en Múnich, Alemania, entre grandes potencias para declarar un alto al fuego la semana próxima. El acuerdo fue duramente criticado por el coordinador de la oposición siria, Riad Ihab, porque según él permite que sigan los bombardeos rusos. Ahora mismo quien protege al Estado Islámico es Rusia, aseguró. Lo que necesitamos son acciones y la acción que vemos es que Rusia está matando civiles sirios, afirmó. Y estando Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Maestro, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin de este siglo. Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Moderada en Siria, conforme al acuerdo internacional suscrito el jueves en Múnich. En un diálogo telefónico el sábado entre los dos gobernantes, Obama subrayó que actualmente es importante que Rusia juegue un rol constructivo y cese su campaña aérea contra las fuerzas de la oposición moderada en Siria, según el comunicado oficial. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores francés expresó en un comunicado su preocupación por la continua degradación de la situación en la región de Alepo y en el resto de Siria. El ejército turco, desoyendo la reprobación de Estados Unidos, bombardeó por segundo día consecutivo posiciones kurdas en el norte de Siria, en particular en los alrededores de la ciudad de Azaz, en la provincia de Alepo. La acción fue denunciada por el gobierno sirio, que condenó los repetidos ataques de Turquía contra la integridad territorial de Siria y pidió al Consejo de Seguridad de las Naciones Tensiones entre Rusia y Turquía crecen. Decae la esperanza de una tregua. Las tensiones entre aliados y adversarios del régimen sirio, en particular entre Rusia y Turquía, seguían aumentando este domingo por los bombardeos turcos en el norte del país, lo que aleja cada vez más la perspectiva de un alto al fuego. 14 de febrero 2016. Las tensiones entre los aliados y adversarios del régimen sirio, en particular entre Rusia y Turquía, seguían aumentando este domingo por los bombardeos turcos en el norte del país, lo que aleja cada vez más la perspectiva de un alto al fuego. El presidente estadounidense Barack Obama volvió a pedir a su homólogo ruso Vladimir Putin que ponga fin a los ataques rusos contra grupos de la oposición, juntamente con Arabia Saudita, contra los yihadistas del Estado Islámico, indicó el sábado el ministro de Exteriores turco Mevlut Cavusoglu. Su par saudí Adel Al-Jebir afirmó este domingo, sin dar detalles, que su país podría desplegar fuerzas especiales en el marco de la coalición antiyihadista liderada por los Estados Unidos. Jebir vaticinó además que los esfuerzos de Rusia para salvar a Bashar al-Assad fracasarán y que su caída es una cuestión de tiempo.
Sus declaraciones coinciden con el despliegue de aviones de combate saudíes en la base turca de Incirlik para intensificar las operaciones aéreas contra el Estado Islámico, según el alto responsable saudí de defensa. Fuerzas de Bashar al-Assad siguen avanzando. La cada vez mayor implicación de Arabia Saudita y Turquía, dos países de mayoría sunita, coinciden con las dificultades en Siria de los grupos rebeldes a los que apoyan, acosados por los kurdos y sobre todo por las fuerzas del régimen unidas que pongan fin a los crímenes del régimen turco. Además, Damasco acusó a Turquía de haber permitido el paso a Siria de combatientes y armas para los rebeldes. Turquía deplora por su parte el apoyo militar de Estados Unidos a los grupos kurdos en Siria, en particular a las unidades de protección del pueblo. Las autoridades de Ankara temen que los kurdos, que ya ocupan gran parte del norte de Siria, extiendan su influencia a toda la zona fronteriza. En una conversación telefónica, el primer ministro turco Ahmet Davutoglu dijo a la canciller alemán Angela Merkel que su país va a seguir atacando en Siria. El avance de los grupos denominados Unidades de Protección del Pueblo en el oeste del río Éufrates es una línea roja, dijo el primer ministro turco Yalcin Erdogan. Son cuestiones que afectan a la seguridad nacional. Turquía, enemiga acérrima del régimen de Bashar al-Assad, está estudiando lanzar una operación terrestre con Irán y Rusia, principales aliados de al-Assad, ya han advertido que no permitirán el envío de tropas terrestres. En ningún caso permitiremos que la situación en Siria evolucione conforme a la voluntad de los países rebeldes. Tomaremos las decisiones necesarias cuando llegue el momento, dijo el jefe adjunto del Estado Mayor iraní, el general Masoud Yasser Yeri. En el terreno, el ejército sirio sigue avanzando en el norte de la provincia de Alepo y este domingo estaba a solo 3 kilómetros de Tal Rifat, uno de los 3 bastiones todavía en manos de los insurgentes en la región. La ofensiva en la zona de Alepo, que lanzó el régimen el 1 de febrero, ha provocado la huida de miles de personas, ahora bloqueadas en el norte de Azaz a la espera de que Turquía abra sus fronteras. En este contexto, Obama y Putin hablaron por teléfono y según el Kremlin hicieron una evaluación positiva del acuerdo del viernes en Múnich, Alemania, entre grandes potencias para declarar un alto al fuego la semana próxima.